la elección incondicional. La elección incondicional, para mí, yo creo que es un tema que todos los cristianos deberían saber o entender. Hay dos doctrinas que están vehiculando en la gracia o para nosotros protestantes. Se hablan de la posición arminiana y también de la posición calvinista. Significa que la posición arminiana, ellos dicen que Dios, por un eterno e inmutable propósito en Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo, había determinado salvar de la raza caída y pecaminosa de los hombres en Cristo, por causa de Cristo y a través de Cristo, aquellos quienes, a través de la gracia del Espíritu Santo, creyeran en este su Hijo, Jesús, y perseverasen en la fe, por medio de esta gracia, hasta el fin. Y por otra parte, dejar a los incorregibles, incrédulos, en pecado y bajo ira, y condenados como separados de Cristo, según la palabra del Evangelio que ellos usan, que fácilmente usan. Juan capítulo 3, versículo 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hay un versículo que usa también que dice que nosotros lo conocemos bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no pierda, mas tenga vida eterna. Para ellos la elección es condicional. Se supone que si están diciendo esto, es decir que Cristo murió, punto. Pero es la sangre de Cristo está para el que quiera, que hace su decisión y ahí va con el Cristo como el camino, esta vez no va a salvar. Se está diciendo que la salvación depende primero del hombre hacia el Cristo. Si el hombre no quiere, no. Ellos quieren decir que Dios ya sabe quién que va a decidir a salvar. Se están diciendo que nosotros es como que tenemos un porcentaje de nuestra salvación. No sé si en la sala si hay arminiano, no sé, sí, pero lo que sabemos que somos todos hijos de Dios. Amén. Puede pasar errores, puede pasar alguna cosa falla, pero nosotros debemos ser siempre hijos de Dios. Vamos a seguir. Entonces, ellos usan también ese texto que es romano, que dice: porque a los antemano conoció también lo predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y los que justificó, a esos también glorificó. Veamos el obstáculo que hay de esa enseñanza. ¿Cuál es el obstáculo que hay? Primero, se deja entender Dios por amor del mundo, simplemente deja, como decíamos, el sacrificio de Jesucristo a la disposición a aquel que cree a Él. Y ya que Él, como omnisciente, sabía quiénes son los que van a creer, y el ser humano será salvado por el propio mérito. Se supone que damos 90% a Cristo, porque Él es grande, el poderoso,
y decimos cuando llegamos al cielo, bueno, Señor, no quiero mucho, quiero 10% solamente porque yo creí en ti. Pero cuando empezamos a leer la palabra de Dios, donde en el Romano, no me recuerdo dónde dice apóstol Pablo, yo creo que en Romano 10, algo, que habla de la predicación viene de parte de uno. Uno no puede recibir el evangelio sin la predicación. Amén. Significa ya, de esos 10% yo también tengo que dar de mi 10% al hombre que me predicó, al otro hombre. Ya voy a decir a Dios, bueno, 10% mío, yo no voy a sacar de esos 10%. ¿Me pueden prestar 10% más para darle a ese predicador que me predicó? Porque él se necesita también. Y ese mismo predicador recibió la palabra para otra persona, se supone él también no puede guardar esa gloria para él, también va a volver a decir, muy poco, por ya coger 10% más. Al final que vamos a ver que el humano como ser tramposo, Dios se queda sin su gloria. Y ya en vez de decir que la gloria es de Dios, la gloria está compartida. Dios tiene también, pero también nosotros tenemos. Y por eso que ya hay un fallo ahí que no podemos decir que de verdad que nosotros participamos en la salvación. Pero más adelante vamos a ver porque se dice, bueno, porque el versículo de Romano que yo lo leí, se habla de que antemano que Dios no conoció. Eso que vamos a ver más adelante. Es decir, también el sangre de Cristo es algo que como él lo tiene así, pero no que él tiene un sangre para nadie. Como dice el pastor Surgen, que es como que Dios ama al mundo, pero no ama a nadie. Porque es la diferencia, amar la humanidad que amar al ser humano. Porque la humanidad es que todo. Pero el ser humano, ya tú estás hablando de tu familia, se está hablando de una persona concreta. Ahora, de ese caso, ya empezamos a ver algunos fallos, pero nosotros nos venimos a hacer la comparación. Queremos aprender de lo que dice el Señor. Por eso, lo primero que sabemos que la Escritura, la Santa Escritura, es que nos va a guiar. Amén. Porque creemos primero la sola Escritura. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la sola Escritura, sabemos que, ¿qué queremos decir? Debemos considerar la Escritura a su posición perfecta, como autoridad suprema. Porque dice de la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios, la mujer también, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Porque la sola Escritura significa para nosotros inspirada por Dios, está completa, es inerrante, es inefable, es la autoridad suprema, juzgar a su iglesia, requiere hombre y mujer a cumplir la palabra de Dios. Amén. De ese lado vemos que si podemos hablar de ese tema, no debemos salir que solamente quedarnos por la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver un poquito qué dice en la posición calvinista, porque ellos están por la elección incondicional. Ya sabemos por la historia que el teólogo francés que se llama Juan Calvin, o Jean Calvin, que es conocido como Juan Calvino, que él dice la salvación es una determinación de Dios, un propósito eterno, inmutable para la gloria de Dios. Según Calvino,
Él dice, el ser humano puede obtener la gracia por la fe, pero Dios ya había elegido desde antes de la creación del mundo a solo algunos hombres para salvarlo, mientras que los demás estaban irremediablemente condenados. Por lo tanto, nada que el hombre hiciera podía cambiar la voluntad divina. Yo creo que ahí vamos, y ahí vamos a llegar, y ahí vamos a terminar. Hoy vamos a leer, para no saltar tanto, porque es una enseñanza que se requiere la Biblia entera para hablar de esto. Pero hoy vamos a pasar bien algunos versículos. Yo espero que con su paciencia no vamos a durar tanto. Tampoco queremos ver lo esencial, porque no podemos ver todo. Uno de los pasajes más favoritos para mí, de cada predicador tiene su pasaje. Yo elegí, para gracia a Dios, por su ayuda de su espíritu, el libro de Efesios, que nosotros vamos a leer juntos, el primer capítulo. ¿Ya? Búsquese el primer capítulo del Efesios y empezamos con el versículo 3 hasta el versículo 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Versículos, en que tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según la riqueza de su gracia, que hizo versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así lo que están en la tierra, en el asimismo. Gracias. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Amén. Amén. Partemos con ese versículo. Vamos a tratar, para no estar saltando tanto, pero vamos a estudiar los versículos por versículo, a ver qué es lo que quiere decir este mensaje, para poder quedar un poquito más claro con esa enseñanza. Primero dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
condición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vemos que somos bendecidos y escogidos por el Padre. El Cristo es la fuente de esa bendición. Amén. Amén. Vamos a volver a leer el versículo que usan más los arminianos. Gracias. Ellos usan ese versículo de Romanos 8, versículo 29 y 30, que dice: porque a los antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué significa eso para nosotros? Desde el primer pacto hasta el segundo, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos enseña la soberanía de Dios, escogiendo a los seres humanos. Primero podemos hablar que Dios escogió primero a un pueblo que se llama pueblo Israel. Pero nadie puede decir por qué Dios le escogió. También vemos que Dios escoge personas en la Biblia por su nombre. Y tenemos muchos ejemplos de esto. La Biblia habla de algunos versículos que vamos a leer solamente, que dice en Isaías 41, versículo 8: pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí. ¿Quién era Jacob para que Dios lo escogió? Descendencia de Abraham, mi amigo. Otra versión significa mi amado. De mi versión francesa se le dice amado, como por amor. Jeremías, otro ejemplo, dice en Jeremías 1, versículo 4: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que se formase, versículo 5, en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ya estamos viendo que Dios está escogiendo a su gente. Ahora, el verbo conocer así, quizá trae alguna confusión. No conocer de forma conocer como nosotros, conocer como conocimiento de algo, la información de algo. Dios no está hablando de conocer esto. Eso es más un afecto, más de un sentimiento. Y por eso, cuando leímos el versículo del mismo Efesios, que habla de Dios nos escogió, ese escoger. Entonces, vimos que Dios primero nos bendijo. Él nos bendice primero. Dios no va a escoger a nadie sin haber bendecirlo, santificarlo. Pero eso ya está hecho. Pero el enter, yo uso esa palabra enter que usamos por internet, será Cristo.
ahora el programa está hecho, pero Cristo, en Cristo, eso. Entonces vamos a seguir viendo si es lo que dice la palabra de Dios. Si consideramos lo que dice en el libro Juan, vamos a empezar a leer Juan capítulo 10 y leemos solamente algunos versículos del 14 y 16. Vemos también Juan, si alguien lo encuentra, lo puede leer. Capítulo 10. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Amén. Tengo otras ovejas, que no son de mi redil. A estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño, por un solo pastor. Amén. Se está hablando de conocer de nuevo. Yo soy el pastor. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Otra vez, Cristo quiere confirmar que todavía que Él no vino como creen que para quien quiera, pero vino especialmente por Él, que ellos decidieron salvar. Si estamos hablando todavía de la soberanía de Dios, estamos en la soberanía de Dios. Significa que en el versículo 10, en Juan capítulo 15, dice en el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Amén. No sé, alguien de ustedes que creen o pensaban, o quizás yo también, que soy yo que decidí elegir el camino. Pero Cristo se nos está diciendo, no, tú no. Tú no. Tú no, soy yo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ahí veremos que, para terminar la parte de nosotros, que cuando Dios nos escogió, en nosotros nuestra posición solamente llevar fruto. Dios nos escogió incondicionalmente, aún seguimos siendo pecadores. Lo interesante es que Dios no solo Él nos escogió, también nos purificó. Vimos que en el domingo pasado con el pastor Guido, nuestra situación pecaminosa de ser humano, el ser humano, ni tú ni yo caímos por la depravación total. Significa que nosotros no tenemos nada, ni un pío, ni un brillo para que Dios escogiera a nosotros. Amén. Dice la palabra en Romanos capítulo 3. Yo creo que si había un arminianista o arminiano que estaba aquí, por ese versículo que vamos a leer, solamente es suficiente para entender que de verdad que Dios escogió a nosotros incondicionalmente. Porque el apóstol Pablo va a dar la respuesta aquí en el capítulo 3, del versículo 9. Dice: porque Cristo, no, estoy hablando de 9, sí. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Bueno, no sé, quizá desde niños yo estoy adentro de la iglesia, soy mejor. O quizá pastor es mejor, porque el pastor pasa.
Oiga, ¿qué dice la palabra? Que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si de verdad que no hay ni uno. Antes nosotros pensábamos que busquemos a Dios, pero cuando damos cuenta, estamos buscando algo de Dios, pero no Dios bíblico estamos buscando. Nadie se interesa en buscar a Dios. Damos cuenta que cada de nosotros venimos dentro de la iglesia por una historia. Quizás por esa misma historia que llegamos, pero no que estamos buscando a Dios. Nadie se interesa en Dios. Significa que si leemos, no queremos leer todo este versículo, pero solamente si quieren leer Romanos 5, del versículo 6 a 11, vemos que nosotros somos impíos ante Dios. No tenemos nada bueno. Dice en Romanos 3, versículo 10, ¿cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno. Eclesiastes dice, capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Versículo 20. Ya sentimos que, wow, como la predicación el domingo, es como, ¿por qué yo? Quizás eso fue un mal día que yo vine a escuchar, que yo no era ni tenía ni algo, ni un pequeño algo bueno para que Dios piense en mí. Para yo tenerme ese privilegio de sentarme aquí. Todavía estamos en Cristo, seguimos siendo pecadores, Señor. Cayendo, pidiendo perdón. Confesando todo el tiempo, porque no tenemos. Nuestra naturaleza es grave. Entonces, el día que pensamos que, bueno, ya yo voy a salvar, porque aunque yo todavía no veo cómo puedo decir algo así, porque fallo en el diezmo, de los 10 mandamientos, quizá estoy así, ahí con los 10 mandamientos, no sé, pero como quiera, sí, por Cristo somos salvos. Entonces que ya ahí vemos que de verdad, la soberanía de Dios. Dios es perfecto. Dios hace su cosa por su voluntad. Amén. Por su voluntad que lo aceptó. No porque tiene una preferencia, especialmente porque nosotros hemos hecho. No, la Biblia está clara. Nadie. Si empezamos a hacer preguntas, igual manera podíamos preguntar, porque de toda la creación que Dios ha hecho, ¿por qué escogió al humano? Igual. Porque si vamos a ver, el mismo humano cayó en el pecado. Cayó la raza de Israel más idólatra. Una raza de forma más pervertida, más desobediente. Y si llega donde nosotros, peor todavía. Entonces ya podemos entender un poquito. Segundo lugar que podemos ver que Dios nos escogió por un propósito indefinido, que es su gran amor. Amén.
Ese es el propósito. Aparte lo hace, que no necesita que nadie le aconseje, porque tú lo haces cuando, porque, no. Pero también lo hace por su buena voluntad, que es su amor. Su propósito es el amor que tiene para nosotros. Y en Romanos capítulo 5, capítulo 5 del versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Es el amor. Esa es la respuesta que, ¿por qué Dios está escogiendo a nosotros día o día? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. No que somos salvos porque creemos. No que somos salvos porque entendemos en lo que dice el Evangelio y nosotros escogemos a Dios. No, ese por su amor. Dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, el versículo 4 del Efesios que leímos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, solo Cristo, el puro afecto de su voluntad. Tener fe en Cristo no significa nosotros teníamos alguna cosa que hicimos, pero significa para nosotros, somos calificados o somos escogidos por la buena voluntad, soberanía de Dios. Amén. Significa, si yo veo que yo tengo fe en la palabra de Dios, tengo fe en Cristo, no porque yo tengo fe en Cristo, es porque Dios me había escogido, por eso que yo llegué a tener esa fe en Cristo. Amén. Y esto no de vosotros, no, porque dice Pablo, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe. Entonces, que si yo soy salvo, si somos salvos, ya vemos que es un don. Es porque Dios nos conoció antemano, o nos escogió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel quien en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo estaba hecho. Por lo tanto, que vemos que Dios nos bendijo de antes. Eso que hizo por Jeremías, ya lo había escogido antes que él ya salió en el vientre de su mamá. Y antes que naciese, ya lo purificó, lo preparó. Entonces solamente nosotros es el ente que necesitamos, que es Cristo. Es Cristo solamente. Entonces sigue diciendo, nuestra salvación incondicional es para su gloria, de su gracia. Porque el versículo 6 que leímos en Efesios dice, sigue, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amar. Dios tiene un propósito para nosotros y tiene un propósito para su gloria. El amor lo tiene para nosotros, pero Él tiene su posición final, es nosotros alabarle a Dios para su gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia,
Dios nos escogió para glorificarse a sí mismo a través de Jesucristo. El sacrificio de Cristo es el Calvario. Es la obra perfecta que nosotros, que nos salvó. Hechos 4:12 dice: y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo. Solo Cristo. Y estamos terminando casi mente. Y para ver por qué todo esto, al final revelándonos su misterio según su voluntad. Dios nos escogió, nos bendijo, y nos dio la meta final, que nosotros seamos para su gloria, alabar al Señor. Pero tenemos en Cristo ese privilegio. Él no puede revelar su misterio. Dice en el versículo 9: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Nuestra posición, hermanos, es ser un verdadero adorador y un simplemente instrumento por su reino y su gloria, reconociendo que somos dependiendo totalmente de su voluntad. Esa es la posición de nosotros. Entonces dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tiene una voluntad, no podemos cambiarla. No podemos cambiar ni opinarla, porque es parte que nos hace mal cuando empezamos a preguntar por qué Cristo, por qué lo hace. No debemos preguntar. Él hace sus cosas con su soberanía. Significa, hermano, que lo que está en el mundo y todavía no son de Dios. No queremos, nosotros no tenemos esa capacidad. No sé al final si alguien lo tiene, pero yo creo bíblicamente Dios nos da a nosotros la oportunidad para decir: tú eres salvo, ya, sí, no, tú no podemos, no tenemos solamente una posición fija que Dios nos dio. Nuestra meta es alabar a Dios por su gracia, por su misericordia. Debemos ser agradecidos por todo, sabiendo que todo lo que Él ha hecho es por su nombre, que merece la gloria para siempre. Debemos cumplir la meta también de llevar el Evangelio. Esa es la meta que tenemos. Seguir predicando, seguir evangelizando, seguir hablando de Cristo, preparar el camino de lo que el Señor nos ha puesto. Y por eso a su iglesia le da sus dones, talentos para preparar. Pero no nos dio para decir que yo veo que tú eres muy cabeza dura y ya tú no vas a hablar. Sí, porque yo he conocido un par de errores que han pasado delante de mí. No voy a decir dónde, con quién, tampoco.
Pero muchas veces dice que tú, fuera, tú no puedes. Es como que nosotros estamos decidiendo quién hace la cosa bien, quién no lo hace, y ese para mi parte del Señor. No somos ni árbitros, no somos ni juez. No tenemos esto. Pero tenemos la meta, seguir predicando el Evangelio. Entonces hoy vimos que de verdad que es solo la Escritura, nadie más. Y si empezamos a rebuscar toda la Biblia, vamos a seguir viendo que Dios decide, Dios escoge, Dios hace la cosa por su gloria, no por la gloria de nadie, no que nadie llegue a ser. Se imagina, yo creo que para mí el Evangelio se hace especialmente para mi país. No sé por Chile, pero Haití, si hay haitianos que van al cielo es porque Dios es grande, Dios es de amor. No sé, pero lo que yo estoy diciendo, yo muchas veces, a veces lo digo, yo creo que de verdad que yo confesando a ustedes, a veces yo digo, si no teníamos Dios, ¿qué íbamos a hacer? ¿Que el Dios es solamente Dios? No sé cómo se siente, cómo uno puede. Es complicado sin Dios, sin la salvación. Pero gracias a Dios, el Dios de Haití es el mismo Dios de Chile. Amén. Es el mismo Dios del mundo. Amén. Pero Él tiene su gente en Chile, en todo el mundo. No podemos ni justificar, no podemos ni condenar a nadie. Él está recogiendo su gente. Mientras nosotros debemos cumplir sus misiones. Para terminar, voy a leer solamente el capítulo, en conclusión, del capítulo 4 del Efesio, que me gustó esto, para concluir por los que pensaban que la salvación era condicional, y por los que creen que eso es incondicional, para que no tenemos ninguna división, para que nos sentamos que, porque yo soy de parte calvinista, entonces yo no queremos hacer esto. No es el mandamiento que nos dio Dios, no para compararse, sino nosotros debemos unir, estudiar, aprender y aceptar que la Biblia que la palabra nos corrige. Entonces, para terminar, dice el apóstol en el Efesios capítulo 4, la unidad del Espíritu se llama el texto. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Me ayuda a leer porque tengo un problema visual. ¿Ok? Yo pues, pero en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Eso que necesitamos. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Que Dios bendiga a cada de su pueblo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Nosotros nunca somos preparados por tu palabra. Y tu palabra teníamos que tomar la eternidad para entenderla. Luego esperamos que en su retorno vamos a entender más allá. Ayúdenos, Señor, a guardar tu palabra,
y a obedecer. Bendice a cada de nosotros, Señor, y ayúdanos a bendecir a los demás con su palabra y por su gloria. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.